Bienvenido a esta presentación de tipos de estudios epidemiológicos y en ella analizaremos o daremos inicio al análisis de los estudios epidemiológicos no experimentales, partiendo en esta presentación con los estudios o los diseños epidemiológicos de tipo cohortes. Bueno, partamos de recordar lo que son las restricciones éticas a considerar para los estudios epidemiológicos experimentales. Habíamos hablado de tres grandes restricciones. La primera es que la exposición se debe reducir a factores potencialmente preventivos. La segunda es que las alternativas de exposición deben de ser igualmente aceptables a la luz del conocimiento actual. Es decir, si bien es cierto que el grupo de expuestos estará expuesto al factor protector analizado, pero el grupo de los no expuestos no significará que esté desprovisto de una intervención en salud conocida igualmente como eficaz para la prevención de la enfermedad. Habitualmente lo que hacemos es que en el grupo de los no expuestos se dará tratamiento a la patología o el evento de interés con las alternativas de tratamientos vigentes y aprobadas en ese momento, ¿no? O las utilizadas de forma estándar. Y la última es que los individuos admitidos al estudio no deben privarse de una mejor forma de tratamiento posible. Si esto es posible de desarrollar, pues entonces decíamos que es posible desarrollar un experimento epidemiológico. Si estas restricciones no es posible de asegurarlas, entonces la opción que analizaremos en esta presentación es desarrollar un estudio no experimental. Dentro de ellos habíamos referido 4 variedades. Dentro de ellos el de seguimiento, no experimental de seguimiento o estudio de cohortes, los estudios de casos de control, los transversales o tipo encuesta, los ecológicos o de conglomerado. Y en esta presentación analizaremos específicamente lo que son los estudios de cohortes o de seguimiento. Bueno, hablemos primero de forma genérica de los estudios epidemiológicos no experimentales. Estos diseños son factibles si, o solamente si, no es posible asegurar las consideraciones éticas anteriormente planteadas o si los costos restringen el desarrollo de estudios experimentales. Entonces, por lo que sale en el encabezado, deducirán ustedes que entonces este tipo de estudios o de diseño suelen ser menos costosos que los estudios experimentales. Bueno, las bases teóricas y las características fundamentales de estos estudios es la siguiente. McMahon en 1979 nos proponía que las personas, de forma intencionada o no, se exponen cotidianamente a muchos factores potencialmente dañinos y a una amplia gama de diversas sustancias que pueden ser tóxicas o dañinas a su salud. Entonces, uno de estos ejemplos, por ejemplo, es la exposición al hábito de fumar, que va desde casi cero en las personas pasivas o en los fumadores pasivos, ¿no?, hasta exposiciones críticas muy altas, como de 3 a 4 cigarrillos por hora durante los ciclos de vigilia en las personas que son adictos, digamos, al cigarrillo. Entonces vemos que la exposición varía de niveles casi cero a valores extremadamente altos, ¿no? Y ello, pues, se tendría que ver a la luz, digamos, de su impacto en casi 2 millones de muertes por cáncer de pulmón asociadas al hábito de fumar y que se han registrado, por ejemplo, en los últimos 50 años en Estados Unidos. Entonces, vemos cómo la propuesta o el enunciado que hace McMahon de 1979 pues realmente existe. Entonces, esto lo podemos ver también asociado a otro tipo de exposiciones, como por ejemplo el uso de métodos anticonceptivos orales, MACO, en mujeres en edad fértil y su asociación con el cáncer del sistema reproductor femenino. Este tipo de estudio es posible a la luz de que actualmente más de 50 millones de mujeres en el mundo consumen métodos anticonceptivos orales de forma regular con un método de planificación.
Entonces, vemos que si el paradigma de la observación científica es el experimento y la guía para los experimentos epidemiológicos es el diseño experimental, entonces el paradigma de la investigación no experimental es el experimento natural. Es decir, si vemos que de forma natural las personas de por sí, digamos, de forma intencionada o no, se exponen a una gran cantidad de factores potencialmente dañinos, y esto lo hacen de forma natural, entonces aprovechemos esta ventaja y que esto existe de forma natural en el ambiente, y eso lo que hace, digamos, evitar que el investigador exponga de forma deliberada a las personas a estos factores de riesgo a lo largo de un ensayo o un experimento. Entonces, en vez de eso, que no es ético, pues analicemos qué efectos tiene en la salud la exposición que de forma natural tienen grupos de individuos o grupos poblacionales a factores que son potencialmente dañinos. Entonces, esa es la lógica y esa es la base teórica, el argumento teórico que está detrás del desarrollo de este tipo de diseños. Hacer uso del experimento que naturalmente ya se está desarrollando. Entonces, sus características son las siguientes. En estos diseños el investigador no puede, óigase bien, no puede asignar experimentalmente la exposición en los individuos de estudio. Además, muchas veces lo que estamos analizando en este tipo de diseños son factores de riesgo, lo cual no es ético exponer a grupos poblacionales a factores de riesgo, ¿no? Entonces, no es posible asignar la exposición de forma controlada a este grupo de individuos. En cambio, se apoya en la forma en que la naturaleza se las arregla para distribuir la exposición en la población. Es decir, se apoya en las condiciones naturales de experimentación. Él o la investigadora tratará de reproducir de forma natural las condiciones que se habrían logrado si se hubiese llevado a cabo un experimento, pero utilizando para ello la forma en que de forma natural se ha distribuido la exposición. Entonces, vean que lo que hace el investigador aquí es tratar de generar la mejor simulación posible de lo que hubiera sido un experimento. Por ejemplo, si estamos analizando la exposición continua a un factor ambiental y los efectos adversos que pueda tener a la salud, lo que podríamos seleccionar para ello entonces es a un grupo de personas que de forma natural ya se están exponiendo a la acción de este factor ambiental de interés. Y de esta manera pues no estamos incumpliendo las restricciones éticas impuestas a los estudios epidemiológicos. Un ejemplo, por ejemplo, es el estudio que desarrolló John Snow, que es clásico en los estudios epidemiológicos o en el estudio de epidemiología, sobre la exposición a diferentes fuentes de abastecimiento de agua para consumo y su efecto en las tasas de mortalidad por cólera. Esto lo desarrolló John Snow en el siglo XIX, ya por 1860, en el brote de cólera que para entonces sufrió la ciudad de Londres. Y lo que hizo fue comparar las tasas de mortalidad por cólera que ocurrieron en las primeras 4 semanas del brote entre los habitantes de la ciudad que hacían uso de los servicios de abastecimiento de agua de 2 de las mejores compañías en ese entonces, la Southwark and Fowlak y Lambert Company. Entonces, comparó a las personas que se surtían de agua de ambas compañías y lo que hizo fue comparar las tasas de mortalidad que se presentaron en las primeras 4 semanas de la epidemia, y de esta manera sacó conclusiones muy interesantes sobre la posible causa del brote de cólera. Veamos aspectos relevantes de cada tipo de diseño no experimental. Comencemos con el estudio de cohortes o seguimiento. Cohortes porque utilizamos grupos de comparación. Y los grupos de comparación aquí les llamamos de cohortes, haciendo alusión, digamos, a esta organización militar que tenían los grupos de la Armada Romana en su tiempo, ¿no? Entonces,
Aquí, en los estudios no experimentales de cohortes o seguimiento, lo que hacemos es el estudio de 2 o más grupos de personas libres de la enfermedad de interés. Ojo, comenzamos el estudio con personas sanas o específicamente demos carisma o especifiquemos a qué nos referimos con personas sanas. Es libres de la enfermedad de interés y que difieren según el grado de exposición a una potencial causa de la misma. Estos dos grupos de personas libres de la enfermedad de interés, pero que difieren en la forma de exposición a la variable de interés o al factor de interés, es decir, tendremos un grupo de expuestos y otro de no expuestos, son comparados con respecto a la incidencia de la enfermedad en cada uno de dichos grupos. Los grupos de seguimiento son denominados cohortes y habrá una cohorte de expuestos y una cohorte de no expuestos. La idea es analizar en el tiempo quiénes tienen un peor desenlace o tienen peores efectos a la salud. Si los expuestos al factor de riesgo analizado o los no expuestos al factor de riesgo analizado. Por ejemplo, en el estudio que habíamos hablado de John Snow, lo que pudo verificar es que entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 1853, ambas compañías sirvieron agua potable a muchas viviendas en la población de Londres. La South and Vauxhall sirvió a 40.046 viviendas y la Lambert Company a 26.000. En las primeras 4 semanas de la epidemia, se registraron 286 muertes por cólera en las casas suministradas por la primera compañía, es decir, una tasa de 71 casos letales por cada 10.000 casas abastecidas y solo 14 casos en las casas abastecidas por la segunda compañía, es decir, 5 casos letales por cada 10.000 casas abastecidas. Estudios posteriores lo que vieron es que la South and Vauxhall estaba abasteciendo a las viviendas con agua que obtenía de una zona del Támesis, que es el río que riega y atraviesa todo Londres, de una zona del Támesis que estaba altamente contaminada por heces fecales de la ciudad. Vean qué cosa más interesante. Pues bueno, pero para acá no fue John Snow el que asignó la exposición. Tú contrata esta compañía y tú contrata la otra, ¿no? No, él utilizó la distribución que de forma natural, pues la gente había seleccionado para sus fuentes de abastecimiento de agua, ¿no? Él utilizó la exposición que ya había ocurrido. Él lo único que hizo fue comparar la forma en que aparecían nuevos casos en el tiempo. Y vean, interesa aquí los nuevos casos que se presentan de muertes en las primeras 4 semanas. No registra las muertes que han ocurrido en periodos previos. Entonces, ustedes pueden encontrar muchos esquemas sobre la conformación, la forma en que se estructuran las cohortes. Encontré este diagrama que es uno de los más simplificados que pueden haber. En este caso lo que tenemos es una población potencialmente participante del estudio, pero en la cual hemos verificado que no existe el evento de interés. En este caso, si lo que estamos analizando es casos de cólera, entonces lo que habría que verificar es que las personas que potencialmente iniciarán el estudio no tengan la enfermedad, ¿sí? Estén libres de la enfermedad de interés o del evento de interés. Si estamos analizando cáncer o incidencia de cáncer, entonces tenemos que verificar que la población a analizar o que iniciará el estudio esté libre de cáncer, porque lo que nos interesa verificar en el tiempo, en el seguimiento, es la ocurrencia de nuevos casos de cáncer, dada la exposición o la no exposición del factor de estudio. Entonces, esta población libre del evento de interés la distribuiremos en 2 grupos de comparación. Aquellos que cuentan con el factor de exposición, pero que no cuentan con la enfermedad o el daño
a analizar, y aquellos que no cuentan con la exposición al factor de interés y que además están libres del daño o el evento o el efecto de interés para el estudio. Tanto los expuestos, la corte de expuestos como la de no expuestos, se siguen a lo largo del tiempo y se generan al menos dos mediciones, una al inicio del estudio y otra al final del estudio, aunque depende del diseño, depende de la patología, depende de los intereses de la investigación, pueden ser más mediciones en el tiempo, pueden ser mediciones continuas en el tiempo. La idea es, al final, lo que tenemos que verificar en cuál de los grupos, si en el expuesto o no expuesto, se verifica una mayor cantidad de daño. Si tenemos una mayor cantidad de daño en el grupo de los expuestos, entonces decimos que estamos ante un factor de riesgo. Si se evidencia una menor cantidad de daño en el grupo de los expuestos, diremos entonces que estamos ante un factor protector. Principios básicos en la definición de cohortes y del periodo de seguimiento. Primero es que los sujetos a incluir en el estudio deben confirmarse, oiga bien, debe confirmarse, ya sea por exploración clínica o de laboratorio, que están libres de la enfermedad de interés. Entonces, parte de los criterios de la definición de las cohortes es verificar que los sujetos estén libres del evento o de la enfermedad de interés. No del factor de exposición, es del resultado, del evento resultado de interés de la investigación. La segunda premisa es que los individuos expuestos no deben ser considerados dentro del periodo de seguimiento hasta después de que haya ocurrido la exposición. Entonces, tengo que verificar en el estudio o tengo que definir en el estudio cómo verifico la exposición, ¿no? Cómo es medible y cómo puedo yo definir qué individuos realmente van a participar como grupo de expuestos. Y esto entonces tengo que tener criterios teóricos o biológicos claramente establecidos. Es decir, no basta únicamente el antecedente de exposición. Habrá que definir también la dosis, la frecuencia y el tiempo de exposición requerido para definir que esa persona está expuesta al factor de interés. Me explico. Imagínense que yo hago un estudio sobre los efectos potenciales de una vacuna, de la vacuna de la polio, por ejemplo, en la disminución de la incidencia de poliomielitis, como pudo haber sido en el estudio de Salk. ¿Qué diría yo? ¿Qué encontraría o qué valoraría yo en este estudio como expuesto? Un niño que ha agarrado uno de los cartuchos de vacuna y se lo he frotado en el hombro. Bueno, suena muy tonto, pero bueno, o que le he rociado el líquido en la piel, por ejemplo, y digo que ha tenido una exposición tópica. Bueno, pero esta exposición, esta forma de exposición no es la validada ni es la que estamos analizando. Entonces no puedo considerar que la exposición tópica sea exposición válida para el estudio. Entonces, incluso si ustedes recuerdan anteriormente, no se decía de un niño que estuviera inmunizado hasta que recibía ya al menos la 10ª o 12ª dosis oral del biológico. Inicialmente, me acuerdo que anteriormente, en los 80, por ejemplo, hablábamos de un esquema de hasta 12 dosis, ¿no? Ya se ha ido modificando en el tiempo, creo que también por modificaciones de la vacuna, y ya teníamos en los 90, a inicio de los 2000, esquemas con lo cual en la cuarta o quinta aplicación del fármaco oral o de la vacunación oral, pues decíamos que el niño potencialmente estaba inmunizado. Pero vean, entonces la idea es, definimos como expuestos en este caso a los niños que ya tuvieron una acumulación de dosis y a una frecuencia y un tiempo de exposición determinado, ¿no? Si no, estaremos incluyendo muchas veces individuos que no han estado
expuestos ni a la dosis, ni a la frecuencia, ni al tiempo de exposición necesario para que el biológico comience a hacer sus efectos dentro del organismo, ¿no? Interacción con el sistema inmune. Entonces, es necesario describir los criterios que definen la exposición, y muchas veces los criterios se refieren a dosis requerida, frecuencia y al tiempo de exposición necesario, potencialmente viables o factibles para el desarrollo del evento o resultado de estudio. No es cualquier exposición la que debe ser incluida. Si incluimos todos los tipos de exposiciones, potencialmente lo que estaremos haciendo, digamos, una subestimación de los efectos reales del biológico o del factor que estemos analizando. ¿Por qué? Porque estaremos incluyendo dentro del grupo de los expuestos potencialmente a una gran cantidad o volumen de población que no han tenido, digamos, una exposición a una dosis o frecuencia requerida del biológico para desarrollar el efecto deseado. Entonces, básico, definir los criterios biológicos y teóricos de la exposición. Entonces, la definición de una corte de estudio debe incluir, primero, la intensidad de exposición que se debe analizar. Digo, no todas las exposiciones. ¿Cuál es la exposición que me interesa analizar? ¿Y qué intensidad? El tiempo de inducción biológicamente apropiado debe de estimarse. Y el tiempo de inducción nos referimos al periodo en el cual desde que se genera la exposición hasta que se genera el mecanismo completo de causa suficiente. Es decir, yo aplico el biológico, pero no inmediatamente después puedo decir que la persona está inmunizada. Tengo que esperar o calcular ese tiempo entre el cual el biológico entra al organismo y comienza a hacer las modificaciones pertinentes en el sistema inmunológico. Y a partir de ese momento, entonces, yo considerar que la persona está expuesta. Luego, el periodo de latencia, que es el periodo tras el cual la causación tras el cual se completa la causación, pero antes de que la enfermedad sea detectada. Vean a qué nos referimos con esto. Por ejemplo, muchas personas se han sometido a procesos de radiación, digamos, las personas expuestas a las bombas nucleares en Hiroshima, ¿no? Se habla de que el problema de potencialmente cancerígenos no los vamos a encontrar a la semana o los meses, pueden ser incluso años después de la exposición, ¿no? Entonces, incluso aunque la persona comience en los primeros meses un proceso aceleradísimo en función de la exposición de alteraciones en los genes o en la información genética, vean que el tiempo desde que comienzan estas modificaciones o estas aberraciones hasta que se expresa como cáncer depende, y de que es detectada como cáncer depende también de los tipos de tamizajes o de pruebas diagnósticas existentes en el entorno para la detección del mismo. Muchas veces las pruebas te dan negativas, pero no es que significa que estás libre de cáncer, simplemente significa que la cantidad posiblemente de células o de factores marcadores de cáncer es tan pequeña que no son posibles de detectarse con el método diagnóstico que tú estás aplicando. Entonces, aunque ya se haya cumplido el periodo de inducción, es decir, biológicamente sí tenés cáncer, siempre pasa un periodo de latencia, que es entre el momento en que biológicamente ya lo tienes y el momento en que es factible que esa alteración sea detectada clínica o a través de métodos de laboratorio. Este periodo de tiempo es el que llamamos como periodo de latencia. Entonces, ¿por qué es importante establecer o estimar tanto el periodo de inducción como el periodo de latencia? Porque si nosotros estimamos la duración tanto del periodo de inducción como el periodo de latencia, podemos potencialmente entonces tener un aproximado del tiempo de seguimiento que debe de considerar el estudio de seguimiento.
Esta que decimos aquí, dimensión del tiempo, que es el tiempo de seguimiento desde que definimos nosotros que está expuesto hasta que potencialmente se degenera el evento o el resultado de interés, nunca debe ser menor a la sumatoria del tiempo de inducción y el periodo de latencia promedios estimados. Debe ser al menos mayor que la suma de ambos periodos de tiempo, de inducción y de latencia, con la finalidad de que, bueno, de generar un tiempo de seguimiento necesario para verificar una alta cantidad de potenciales casos relacionados a la exposición. Si el tiempo de seguimiento es menor al tiempo de inducción y de latencia promedio estimado, entonces lo que tendremos es un estudio muy corto y que probablemente no identifique una cantidad de casos necesarios que se asociarán necesariamente a esta exposición, que terminado una vez el estudio, de todas maneras, a los meses o a los años posteriormente, se comenzarán apenas a manifestar los primeros o mayoría de los casos realmente relacionados a la exposición. Entonces, son tres elementos indispensables en la definición de una corte de estudio: la intensidad, frecuencia y cantidad de exposición, el tiempo de inducción y el periodo de latencia. El primero es para definir a la población de expuestos y el segundo y el tercero para definir el tiempo de seguimiento. Consejos estándar para todos los estudios de seguimiento. El consejo es este: los sujetos incluidos en una cohorte del ensayo aleatorio no deben de ser excluidos de la misma sobre la base de ninguna experiencia subsiguiente de exposición. Peto y colaboradores en 1976. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ustedes generan un estudio de seguimiento sobre el efecto en la mortalidad por fumar de el hecho de fumar 2 o más paquetes de cigarrillo por día durante 10 años seguidos. Entonces vean, primero, ¿quiénes son las personas que pueden entrar a la cohorte de expuestos? Pues únicamente aquellos que cumplan con los criterios de cantidad e intensidad de exposición que ustedes han definido anteriormente. El criterio aquí es que tengan al menos 10 años seguidos de fumar 2 o más paquetes de cigarrillo día. Entonces, la cohorte de expuestos estará constituida por aquellas personas que verifiquen que han fumado 2 o más paquetes de cigarrillos diarios y que han cumplido 10 años desde que empezaron a fumar al inicio del estudio. O sea, al inicio del estudio han cumplido los 10 años. ¿Lo ven? No es que el estudio da 10 años de seguimiento a los fumadores, no. Se inicia en la cohorte de expuestos a aquellas personas que al inicio del estudio han cumplido 10 años con este hábito tabáquico, con esta frecuencia de fumado. Por tanto, una persona que no acumule 10 años consecutivos de fumados y sin interrupciones no podrá ser considerada como caso. Ahora, si un individuo que ha sido seleccionado como caso al día siguiente o durante el estudio decide dejar de fumar, no debe ser excluido de la cohorte de expuestos o de la cohorte asignada. A eso es lo que nos referimos. Si ya ha sido incluido en la cohorte de expuestos, debe darse seguimiento a los efectos en la salud de esta persona, porque inicialmente, al inicio del estudio, cumplía los criterios de exposición. Entonces, no podrá ser excluido de esta cohorte o pasar posteriormente durante esta fase del estudio, esta parte del estudio, al grupo, por ejemplo, de comparación o de no expuestos. Lo mismo, el grupo de no expuestos al factor de riesgo, en este caso, si durante el estudio deciden iniciar a fumar, no podrán ser considerados en la cohorte de expuestos, porque no cumplen con el criterio tampoco de inclusión al grupo de expuestos, ¿no? Que en este caso es no solamente de cantidad, sino también intensidad de fumado.
Ahora, la definición de cohorte de no expuesto potencialmente incluye: 1. La experiencia de los sujetos expuestos antes de que tuviera lugar la exposición. Es decir, en nuestro caso podría incluir no fumadores o en su caso también personas que fuman pero que no cumplen los 10 años desde que iniciaron el hábito tabáquico. Y también puede incluir la experiencia de sujetos expuestas pero fuera de la ventana de tiempo definida para el seguimiento. Perdón, a esta última reflexión serían los que corresponderían los fumadores que no cumplen con los 10 años de intensidad tabáquica requerida para entrar al grupo de cohorte de expuestos, ¿no? Entonces tendríamos dos alternativas para conformar nuestra corte aquí: sujetos de que de plano me digan que no son fumadores o que no son fumadores activos, y la otra es grupo de fumadores pero que no cumplen con los 10 años ni con esta cantidad, digamos, de años ni de intensidad de hábito tabáquico. Esto debido, bueno, entonces es lo que tenemos acá. Grupos de no expuestos, pues verificar. Tenemos dos alternativas: o de plano los no fumadores, o podríamos incluir a personas fumadoras pero con menor intensidad de fumado. Pero habría que delimitar también el criterio de personas fumadoras pero que no cumplen con el requisito de casos. Es decir, a qué intensidades de fumado me estoy refiriendo y por cuántos periodos de tiempo. Recuerden, siempre los resultados son comparables. Es decir, lo que voy a ver es cuánto más daño hace esta práctica con respecto a, por ejemplo, el no fumar. O cuánto más daño a la salud tiene el hecho de fumar de esta forma 2 o más paquetes de cigarrillos por 10 años con respecto a los que fuman, por ejemplo, menos de un paquete de cigarrillo al día por al menos 5 años, ¿no? Tengo que delimitar el criterio que caracterizará a las personas a incluir en el grupo no expuesto y que necesariamente será el grupo contra el cual compararé los resultados obtenidos en la cohorte de expuestos. ¿Cuánto más daños tienen los expuestos con respecto a el grupo que yo he definido como no expuestos? ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, en estudios complejos, y dado que esto es factible de encontrar en la comunidad o en los grupos poblacionales, personas que tengan una intensa actividad de hábito tabáquico, personas que tengan una intensidad media y otros que son fumadores pasivos, entonces podría utilizar como grupo de no expuesto o de comparación 2 o más grupos con diferentes tipos de intensidad de hábito tabáquico o de no hábito tabáquico. Ahora, nuevamente, las restricciones. Las cohortes, pues habitualmente, recuerden, son estudios de seguimiento, pues requieren grandes cantidades de tiempo persona de seguimiento, o sea, requieren grandes volúmenes de individuos y gran cantidad de tiempo de seguimiento para que se verifique el daño o el efecto en la salud que estamos analizando. Esto sobre todo si estamos trabajando con poblaciones de bajo riesgo de presentar el daño o la enfermedad de interés. Entonces, la mayoría de las enfermedades afectan solamente un porcentaje pequeño de la población. Entonces, si estamos trabajando con población general o población sana, habitualmente lo que pasa es que en esos grupos poblacionales el riesgo de enfermar o de presentar el daño de interés es bastante bajo, y esto involucra la necesidad de estudiar gran cantidad de personas y generar grandes espacios de seguimiento para datar o para recoger información de una suficiente cantidad de eventos o efectos de interés
que sustenten y den fuerza a las conclusiones y resultados del estudio. Entonces, eso implicaría trabajar con poblaciones abiertas o poblaciones sanas, incurrir a mayores costos y principalmente debido al establecimiento de sistemas de monitoreo o de vigilancia para la identificación y datación de las enfermedades. Entonces, nuevamente, pues, pueden ser estudios que cuesten de miles a millones de dólares. Y su realización es poco factible entonces para patologías de baja incidencia. Entonces, ojo, si la patología es de baja incidencia y además la exposición que estamos analizando es crónica, o sea, requiere de altas cantidades de tiempo, grandes cantidades de tiempo para generar el efecto, pues yo sé que generar un estudio de seguimiento para este tipo de patología o este factor de riesgo, pues necesariamente hará incurrir en altos costos. Entonces, no es bueno yo desaconsejaría o se desaconseja este tipo de estudios o de cortes o de seguimiento para enfermedades de baja prevalencia o baja incidencia y para también el análisis de factores de riesgo que demandan amplios periodos de exposición para evidenciar un efecto, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer como estrategias para mejorar la eficiencia de este tipo de diseño o disminuir los costos y lograr buenos resultados con este tipo de diseño? Pues verán ustedes que las estrategias son muy similares a los estudios experimentales. Uno es utilizar sistemas de monitorización de enfermedades ya existentes. Por ejemplo, si estamos analizando en una cohorte la ocurrencia de cáncer, pues en vez de generar una nueva estrategia, una estrategia propia del estudio para verificar la existencia de cáncer, pues utilicemos el Sistema Nacional de Registro de Cáncer para el seguimiento de la enfermedad en la corte que hemos verificado, ¿no? Entonces, no tenemos que generar un segundo sistema de registro, sino que utilicemos el que ya se está utilizando en nuestro entorno. Entonces, eso implicaría no tener que gastar dentro del estudio en un sistema novedoso de diagnóstico y de registro de nuevos casos. Utilicemos el sistema de diagnóstico y de registro existente en nuestro entorno. Una segunda estrategia de eficientación es apoyarse en cohortes históricas. ¿Cómo es esto de las cohortes históricas? O sea, hacer uso de los registros. En esto, si existe una buena base de registros, la selección de miembros de las cohortes puede hacerse en base a los registros de exposición previas. Por ejemplo, imaginemos estemos utilizando, esto mucho, por ejemplo, pasa en medicina laboral, ¿no? Donde existen expedientes de individuos de los trabajadores, digamos, y también se sabe desde cuándo, por ejemplo, están trabajando en un área donde sabemos, digamos, que la contaminación acústica es muy alta. Entonces, podemos utilizar estos registros de expedientes clínicos para datar el tiempo de exposición al ruido ambiental que ya hemos identificado en un área, por ejemplo, ¿no? Si es posible, además, si es posible utilizar los registros como criterio para establecer la presencia o no de la enfermedad, pues mucho mejor. O sea, si en el sistema de información además ya viene el registro de pruebas clínicas, de pruebas de laboratorio a las que se han sometido estas cohortes y a partir de estos registros podemos identificar o no la presencia de enfermedad, pues básicamente vean ustedes que todo el estudio que yo hubiera necesitado hacer de seguimiento lo he logrado reconstruir a partir del registro del historial clínico de las personas. Pero son registros clínicos que llevan, digamos, muchas mediciones en el tiempo, ¿no? Que involucran una forma de verificar desde cuándo están iniciando la exposición, una serie de registros consecutivos de monitoreo, hasta llegar a registros donde se verifica la presencia o la presencia de la enfermedad que estoy analizando. Entonces, prácticamente toda la etapa de seguimiento la he construido a partir de la experiencia de la información existente en registros. Esto es lo que se denomina cohortes históricas
o cohortes de seguimiento retrospectivo. ¿Por qué retrospectivo? Porque lo que estamos utilizando es una serie cronológica de registros que permiten reconstruir todo el proceso de exposición y el desenlace a esa exposición, ¿no? Y bueno, y si tengo el registro también con la misma calidad para personas que no están expuestas al factor de riesgo que estoy analizando, pues entonces también puedo reconstruir con estos registros a grupos poblacionales no expuestos, ¿no? Entonces, si esto es posible, reconstruir todo el periodo de exposición o todo el estudio para una cohorte de expuestos y no expuestos a partir de una serie de registros preexistentes, entonces lo que digo es que puedo hacer, lo que estoy generando es un diseño de tipo de cohorte histórica o cohorte de seguimiento retrospectivo. Si establecer el diagnóstico a partir de los registros no es posible, entonces se debe establecer un sistema de detección de la enfermedad en las cohortes o hacer uso de un sistema de diagnóstico y notificación ya existente. Y de esta forma también haremos más eficiente el estudio. Otra estrategia es reemplazar la cohorte de los no expuestos con información ya existente de la población general. Ahora, vean ustedes, esto es razonable si, solo si, yo he verificado que el riesgo, que la exposición al factor de riesgo en estudio es muy baja en la población general. Es decir, si yo tengo constancia de que el porcentaje de la población general que ha estado expuesta al factor de riesgo es muy pequeña. A medida de que el porcentaje de la población general que ha tenido o que cuenta con antecedentes de exposición al factor de estudio, al factor de riesgo en estudio, es mayor, pues tenemos una mayor probabilidad de sesgo, de subestimar el efecto. Entonces, reemplazar la cohorte no expuesto con información ya existente en de la población general es solamente factible o aconsejable cuando la proporción de personas de la población general con antecedentes de exposición es bastante bajo. La otra estrategia para eficientar los estudios de cohorte es desarrollar un estudio de casos y controles anidados en la cohorte. Esto de casos y controles anidados en una cohorte, lo veremos en la siguiente presentación, ¿no? Será un objeto de profundización en estas láminas. Bueno, y algo que hay que considerar también es el proceso de rastreo de los sujetos. Esto es una acción imprescindible en este tipo de estudios y a mayor duración del estudio es mayor la complejidad logística y los costos para hacer el rastreo y seguimiento de los sujetos, sobre todo en sociedades donde las personas tienen tantas facilidades de migración y de movilidad como en las actuales. Entonces, la efectividad de estos procesos de rastreo y seguimiento de los sujetos que están participando en las cohortes en gran medida determina la validez del estudio. Tengan en consideración ustedes que un estudio de seguimiento donde el porcentaje de seguimiento efectivo es del 60 al 70% de los sujetos, puede ser considerado los resultados con mucho escepticismo. Entonces, si yo perdí en el seguimiento a un 30 o a un 40% de los individuos dentro de mis cohortes de seguimiento, pues muchos críticos o muchas personas podrán poner en tela de juicio mis resultados. Pero incluso si yo logro un 70 o 80% de éxito en los seguimientos, incluso puedo tener también muchos problemas. Puede significar también un porcentaje muy bajo para ofrecer seguridad de que no hay sesgos en el estudio, sobre todo si las pérdidas sobre todo se dan en el grupo de los expuestos, ¿de acuerdo? Que es el grupo, digamos, de interés aquí, en el cual quiero yo verificar los efectos del proceso de exposición en los resultados. Y sobre todo, si las pérdidas en el estudio
pérdidas entendidas de las personas a las cuales no he podido darle el seguimiento efectivo son tanto del grupo del expuesto y sobre todo si las pérdidas son debido al proceso mórbido de interés, al desenlace o el efecto de interés. Entonces eso quiere decir de que hay muchos efectos que no estoy midiendo. ¿Por qué? Porque estas personas he pedido la posibilidad de darle seguimiento. Entonces, obviamente, mis resultados subestimarán en gran medida los efectos. Entonces, es una parte muy sensible y muy necesaria de considerar con gran cuidado a la hora de diseñar este tipo de estudios, la estrategia de seguimiento y de rastreo a los sujetos. Pues bien, hasta aquí esta parte introductoria de los estudios no experimentales de casos y controles.